Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo de nuevo desde esta zona de mi canal, donde les hablo un poquito acerca de cuál es mi experiencia leyendo algunas de mis historias, de mis libros favoritos, de mi lista de lectura, de lo que estoy leyendo en estos momentos. Sin embargo, hoy es un video especial. Hoy no les voy a hablar acerca de una historia en particular. Este video es especial porque hoy vamos a ver qué tal me va, ¿no? En este video les voy a hablar, después de haber terminado mi lista de lectura de Gabo. Para los que estuvieron pendientes, leí todas las obras de Gabo, las novelas, ¿no? Especialmente las novelas, los reportajes novelados y las recopilaciones de cuentos. Los leí de manera cronológica, desde la primera hasta la última, que es la más reciente, que precisamente es la póstuma, la de En agosto nos vemos. Tuve la oportunidad pues, de hacer ese recorrido, ese viaje, y pues en este video les voy a hablar de cuáles son mis favoritas, cuál es mi top, básicamente. Pues para contarles un poquito más acerca de cómo me fue en la experiencia, en el proceso, qué tal me pareció y contarles cuáles fueron al final, después de haberlas leído todas, cuáles fueron mis favoritas y de pronto un poquito hablarles de por qué. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso. En el caso de Gabo, pues como les mencionaba, yo leí tanto novelas como reportajes novelados como recopilaciones de cuentos. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a hablar de mi top en cada una de esos tipos de obras que él publicó y que yo leí, ¿no? En el caso de los reportajes y en el caso de las recopilaciones de cuentos, como no es que hayan sido muchos, reportajes novelados fueron 3, recopilaciones de cuentos, si mal no estoy, fueron 4. Entonces en ese caso simplemente les voy a hablar de cuál fue mi favorito entre ellos, ¿no? Entonces, cuál fue mi libro de cuentos favorito y cuál fue mi reportaje novelado favorito. Para las novelas, como si son más cantidad de novelas de dónde elegir, les voy a hablar de mi top 3. ¿Cuáles son mis top 3 de novelas favoritas de Gabo? Entonces sí, voy a arrancar hablándoles de los reportajes novelados. Entonces, los reportajes de novelados de Gabo como tal, y recordando un poquito el reportaje novelado, es que Gabo toma obviamente hechos que sucedieron en la vida real y lo que hace es que los redacta y los narró como si fueran novelas, le dio una estructura más de ese estilo. Entonces nos encontramos con que él nos contó 3 historias diferentes. La primera, que fue el relato de un náufrago, precisamente basada en el relato de un náufrago colombiano que tuvo lugar hace muchos años y cómo fue que logró sobrevivir bastantes días, más de una semana en el mar, y para contar la historia, ¿no? La verdad es que esa historia, por si les interesa, obviamente les voy a dejar todos los links de los videos para que los miren, pero a mí ese relato me gustó mucho. La verdad es muy entretenido, es un libro súper corto, entonces excelente lectura. Luego él publicó La aventura de Miguelitín clandestino en Chile, que está basada precisamente en Miguelitín, que era un director, un director de cine y de documentales y demás chileno, que fue exiliado en el tiempo del tiempo que estuvo Pinochet en el poder, y que vuelve al país con otro nombre como clandestino para grabar un documental acerca de lo que está sucediendo. Es un relato también bastante entretenido, entonces pues también me gustó. Y el tercer reportaje fue Noticia de un secuestro, que es el más reciente, es una de las historias pues en realidad más recientes en cuanto a él, de las que él escribió. Se lo publicó en 1996 y está basado en los hechos que sucedieron aquí en el país, unos hechos un poquito más no tan, digamos, específicos como lo fue, por ejemplo, el relato de un náufrago, sino hechos más del país, más que muchas personas estuvieron involucradas. Una serie de secuestros que se estaban dando a finales de los 80, inicios de los 90 en el país, cuando estaba Pablo Escobar. Y pues se enfocan específicamente en varios secuestros de periodistas que pues básicamente quedaron en medio de un conflicto que había en ese entonces con el tema de la extraditación. Entonces esos son los 3 reportajes que él escribió. A mí los 3 me gustaron
mucho. La verdad es que los tres me parecieron súper chéveres, son muy educativos en cuanto a que son, obviamente, son cosas que sucedieron en la vida real. Yo pues no las conocía, no tenía tanta información, entonces es muy chévere porque por ese lado uno aprende un poquito de cosas que han sucedido y que tienen cierto nivel de importancia. Entonces eso por un lado, aparte de eso de que siento que Gabo hizo un papel muy chévere a la hora de novelizar esos reportajes. Sin embargo, de los tres, el que a mí más me gusta es este, lo tengo por acá, es Noticia de un secuestro. Entonces, precisamente el último de los tres es el que más me gusta. Si se vieron en su momento el video, yo hablaba de que me gusta mucho, de que, bueno, aparte de que es el más largo de todos también, me gusta mucho es precisamente porque es, de los tres es el más detallado. Es el más detallado, es en el que más se ve mucha recopilación de información y de trabajo que Gabo, imagino, tuvo que hacer para construir este reportaje. Y aparte de eso, porque siento yo que, como les mencionaba también, no es tan específico, digamos, a una persona, sino que es más general. Fue una situación que estaba pasando en el país, muchas personas se vieron afectadas, y entonces a mí me generó más impacto que los otros. Los otros también, por supuesto, sobre todo el de Relato de un náufrago. O sea, Relato de un náufrago es, considero yo, posiblemente mi segundo favorito de los reportajes, por muy poquito margen, porque me gusta mucho, la historia me parece increíble, de verdad, leer de cómo esta persona pudo sobrevivir tanto tiempo, pero definitivamente Noticia de un secuestro le gana por poquito, precisamente porque yo me sentí, o sea, me generó más impacto leer un poco acerca de qué estaba sucediendo en esa época en el país, tener la oportunidad de hasta leer a Pablo Escobar como parte de los personajes, y de verdad ver cómo ese conflicto en ese entonces pues de verdad generaba mucho miedo no solamente en las personas del común, sino aún en las personas que en ese momento estaban en los como gobernadores, el presidente. Era de verdad algo muy tenso, y siento que Gabo hizo un muy buen trabajo en recopilar toda la información y en llevar, en mi caso, por ejemplo, personal, a que el lector se sintiera de verdad impactado por lo que estaba leyendo. Pensar que fue algo que sucedió acá en el país, y que si bien ahorita pues la situación pues no es que sea tan diferente en muchos sentidos, porque pues aún se ven muchas cosas, muchos atentados, muchos secuestros, en ese entonces la situación era de verdad bastante crítica, y mucha gente pues del común se estaba viendo pues de verdad golpeada directamente por lo que estaba sucediendo. Entonces la verdad es que a mí me gustó mucho fue por eso lo escojo de los tres. Fue el que más me impactó y lo sentí más personal, por así decirlo. Entonces, por eso, de mis reportajes novelados, de los reportajes novelados que escribió Gabo, el que más me gusta es Noticia de un secuestro. Si no se lo han leído, pues se los recomiendo, porque de verdad, para que conozcamos un poquito más de lo que estaba sucediendo en ese entonces en el país, y pues qué mejor manera que hacerlo leyéndolo desde la voz de Gabo. Entonces, este es mi favorito de los reportajes novelados. Ahora les voy a hablar acerca de las recopilaciones de cuentos. Entonces, si no estoy mal, son 4 recopilaciones de cuentos. Están Los funerales de la mamá grande, está Ojos de perro azul, está La increíble y triste historia de la Cándida Heréndire, de su abuela desalmada. Y si no estoy mal, 12 cuentos peregrinos es el último, creo. Si me estoy equivocando, por acá pongo algo. Si no, bien. Pero creo que son solamente esas 4 recopilaciones de cuentos. La verdad es que también en este punto yo tenía como un conflicto de decidir si escoger una recopilación de cuentos o escoger mis cuentos favoritos. Pero tomé la decisión de simplemente escoger la recopilación. ¿Por qué? Porque pues siento yo que, si bien todas las recopilaciones, o sea, los cuentos a mí me gustaron mucho todos. O sea, a mí me encanta leer cuentos e historias cortas, y cuando tuve la oportunidad de empezar a leer los que escribió Gabo, maravilloso, excelente, otro mundo diferente. Gabo también aprovecha esos cuentos para experimentar con diferentes estilos de narración, historias. El que de por sí siento yo que muchas de las historias a veces sobreabundan en narración, él pues logró también
hacen muchas historias contenidas en los cuentos, entonces una experiencia buenísima. A mí me encantó leer todas las recopilaciones. Obviamente en cada una de las recopilaciones hubo cuentos que me resaltaron más que otros. Es más, en los videos que yo hice de esas recopilaciones, yo al final hablo de cuáles me gustaron más. Entonces, si no se los han visto también, para que sepan, ¿no? Y conozcan más, esos videos son sin spoilers, porque como son historias cortas, yo no hablé de los finales de los cuentos. Entonces, por si quieren, vayan, los miran. Entonces hoy les voy a contar como les digo, decidí escoger no cuáles son mis cuentos favoritos, sino cuál es mi recopilación de cuentos favoritos. Y en este caso, la que resultó ganadora es 12 cuentos peregrinos, que precisamente fue la última recopilación de cuentos que él hizo. La verdad es que 12 cuentos peregrinos yo considero que es mi favorito por varias razones. Uno, considero yo que es uno de los libros que yo más me he leído. Creo que es muy posible, no estoy 100% segura, pero es muy posible que haya sido el primer libro de Gabo que yo me leí hace muchos años. Entonces, siempre que yo pensaba en Gabo, aparte de, obviamente, de las novelas que son tan famosas, yo siempre pensaba en 12 cuentos peregrinos. Entonces, empezando por ahí, yo siempre he tenido mucha familiaridad con el libro, y entonces a mí esos cuentos me encantan, me gustan muchísimo. Entonces, uno, por eso. Dos, porque esta recopilación de cuentos tiene dos de mis cuentos favoritos de toda la vida. Es decir, no solamente de todos los cuentos que Gabo escribió, sino en general de todos los cuentos que yo me he leído. Este libro contiene los dos que considero yo son de mis favoritos. Entonces eso ya le da mucho peso también a la recopilación. Y aparte de eso, no solamente pues están esos dos, sino que hay muchos otros cuentos de los 12 que de verdad a mí me encantan. Entonces yo dije, no, pues más bien escojo el libro como tal, porque de verdad me parece a mí un tesoro. O sea, personalmente a mí me encanta. Entonces por eso fue que lo escogí. Que obviamente, como les digo, en las otras recopilaciones tengo mis cuentos favoritos. En Ojos de Perro Azul, por ejemplo, un cuento que tengo muy presente es el que se llama Ojos de Perro Azul, precisamente. Me gusta mucho esa historia. En el caso de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira, la que también le da nombre a esa, que es la increíble y triste historia de ese cuento, también me acuerdo que en su momento me impactó muchísimo, entonces también lo tengo muy presente. En el caso de los funerales de la mamá grande, me gusta mucho que hay varios cuentos que suceden también con personajes de novelas que ya conocíamos. Incluye cuentos que, por ejemplo, suceden en pueblos que ya conocemos, gracias a otras historias de Gabo. Entonces está muy conectado con otras historias, eso me parece súper chévere. Entonces todos tienen sus detalles, pero definitivamente, o sea, para mí eso no, ahí sí como que no hubo mucha discusión. 12 cuentos peregrinos definitivamente. Y de los 12 cuentos peregrinos, mis cuentos favoritos son El rastro de tu sangre en la nieve y Solo vine a hablar por teléfono. Esos me encantan. Obviamente no les voy a hablar mucho de qué tratan, porque pues para eso hice en su momento el video hablándoles de todos los cuentos, y ahí les hablé pues de esos dos cuentos. Pero pues si ustedes se vieron ese video, saben o conocen los cuentos, a mí esos cuentos también me generaron mucho impacto. Y son historias que sí, o sea, yo disfruto mucho leyéndolas y las tengo muy presentes. Me acuerdo mucho de lo que sucede desde el inicio hasta el final. Entonces, o sea, sí, siento yo que me han generado tanto impacto que de verdad, o sea, no puedo elegir otra cosa diferente a esas dos cuando hablo de los cuentos. Hay otros que también me encantan la de Me alquilo para soñar, ese me parece buenísimo. Tramontana, bueno, o sea, como les digo, de todas las recopilaciones, este es el que tiene mis favoritos, mis dos cuentos favoritos de toda la vida. Pero también tiene muchos otros que en general, o sea, yo los tengo muy presentes gracias a que son historias que me parecen espectaculares. Entonces, por eso, entre las recopilaciones de cuentos, mi top y mi recopilación de cuentos favoritas es 12 cuentos peregrinos. Entonces, ya saben, igual
si quieren pueden irse a ver el video, si no se lo han leído, de verdad yo se los recomiendo porque estos cuentos son un lujo, de verdad, una cosa que yo digo personalmente a mí me fascinan, y se leen, o sea, es un libro que es corto, la verdad es que no se siente, y todos los cuentos valen la pena. Entonces, si no se lo han leído, se los recomiendo, por supuesto. Si ya se lo leyeron también, pues ustedes cuáles son sus cuentos favoritos, o si de pronto tienen otros cuentos de las otras recopilaciones, de pronto alguna de las otras recopilaciones es la que a ustedes más les gusta, pues ahí también me cuentan cuál es su preferencia, ¿no? Entonces, respecto a cuentos, y ya llegando a la parte más gorda, pues, de lo que son las novelas, ¿no? Las novelas de Gabo. Yo también la pasé muy bien leyéndolas todas. Yo lo dije en su momento, a mí cada una cuando las iba leyendo me gustaban las premisas, la forma en la que Gabo desarrolla, el darme cuenta que en medio de todas sus historias él conectó, muchas historias están conectadas, y yo no me lo esperaba cuando empecé el ejercicio con él, y me gustó muchísimo tener la oportunidad de ver un poco de evolución en el proceso de narración de Gabo, de las primeras novelas a las más recientes, el tipo de historias, los personajes, la riqueza de verdad que este señor incluyó en estas obras. O sea, buenísimo, la verdad. Todas las novelas las tengo presentes de alguna forma u otra. Hay unas que obviamente me ganan mucho más que otras, pero pues en general lo que yo les digo, todas me las disfruté. Todas tienen ese algo especial. Entonces, en este caso, como les dije, como son más historias, pues la verdad es que no me acuerdo exactamente cuántas son. Voy a contar que tengo acá. Sí, bueno, si mis cuentas no me fallan, son 11 novelas, incluyendo la póstuma, ¿no? La última. La verdad es que todas de verdad también me gustaron mucho. Sin embargo, hay unas que yo definitivamente digo, no, estas, mejor dicho, me mataron, pues, cuando las leí, me fascinaron. Les voy a dar mi top 3. Mi top 3, y les voy a hablar desde el 3 hasta el 1, ¿no? Es decir, la última va a ser mi favorita de Gabo. Que yo creo que ya, si se han visto los videos y todo eso, saben cuál es posiblemente, pero pues igual. Mi top número 3 es Crónica de una muerte anunciada. Entonces, para los que se vieron ese video cuando les hablé de esta historia, o para los que conocen la historia, a mí esta, mejor dicho, fue la primera vez que me la leí en su momento. O sea, cuando me lo leí fue la primera vez que me lo leí. Y la verdad es que me gusta mucho. Bueno, esta obviamente me genera un poquito también de conflicto, porque se podría decir de cierta forma que es un reportaje. ¿Por qué? Esta historia, para los que no saben, esta historia está basada en algo que sucedió, y en lo que Gabo tuvo la oportunidad de vivir directamente. Él fue testigo de lo que sucedió acá en esta historia, y él fue uno de los personajes. Entonces él se incluye como un personaje acá. Eso, para empezar, me parece espectacular. Entonces la verdad es que esa es una de las cosas que definitivamente le dio un plus a mi proceso de lectura de esta obra. Aparte de eso, la historia que como tal se estaba relatando me pareció súper chévere. Esta historia yo la comparo un poco a lo que pasa precisamente en los cuentos de los que son mis cuentos favoritos. Solo vine a hablar por teléfono, El rastro de tu sangre en la nieve. Siento que estas dos historias y esta historia tienen una fórmula en cuanto a lo que es la premisa y a lo que sucede en la historia, que es muy similar. Y entonces de pronto por eso es que esta definitivamente la considero en mi top 3. Porque lo que sucede obviamente acá, los que conocen la historia, todo lo que pasa, es de verdad una cosa impresionante. El hecho de que nosotros de entrada ya sabemos que hay alguien que muere, pero igual uno quiere conocer qué fue lo que pasó, cómo desembocó, o sea, se podía evitar o no, y darse cuenta de todos esos detalles. El hecho de que sea también tan cortica, o sea, la verdad es que son una cantidad, o sea, la lista de por qué hace parte de mi top 3 es larga,
Pero entonces esos son como los detalles principales, ¿no? El hecho de que obviamente sea basada en hechos reales, pero pues que Gabo lo haya transformado en una crónica, que nosotros podemos conocerlo aquí a él como personaje, la historia como tal que está contando, o sea, mejor dicho, definitivamente, si no se lo han leído, o sea, de verdad, estos libros que yo les estoy diciendo acá que son mis favoritos, si no se los han leído, de verdad recomendadísimos porque son un espectáculo, de verdad, son cosas, mejor dicho, maravillosas. Entonces, eso me pasa con esta, por eso fue que las escogí como mi top 3. Ahora, ¿cuál es mi segundo libro favorito de Gabo? El segundo. Es una de las novelas más robustas de Gabo. El amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera es una de las novelas más larguitas que Gabo publicó. Esta novela a mí me encantó. Yo les hablaba para los que se vieron el video y para los que saben de qué trata esta historia, yo les llegué a comentar. A mí me gusta mucho, pues a mí me gusta mucho leer romance, ¿no? A mí me gusta mucho leer romance, lo disfruto. Y pues cuando yo me encontré con esta historia, yo dije, Gabo nos está contando una historia de amor maravillosa, porque ya venía de leer muchas historias de Gabo y yo decía, interesante poder ver, o sea, Gabo toca muchas veces el tema del amor y el romance, pero este libro es totalmente enfocado en eso. Entonces yo dije, genial, y no me decepcionó. Me gustó mucho, por supuesto, de nuevo la historia, es una historia que transcurre durante muchísimos años y los personajes pues son muy humanos, la verdad. Creo que eso es muy común de los libros de Gabo, son muy humanos. Obviamente las obras tienen su toque de realismo mágico, por supuesto, pero en general o sea, lo que yo digo, lo que son los personajes, los diálogos que uno se encuentra, son cosas que uno de verdad, o sea, uno conoce también, suceden acá en Colombia específicamente. Entonces no son tan despegadas de la realidad. Y precisamente en el caso de esta historia hay muchas cosas que yo no comparto de los personajes, por supuesto, cosas que uno dice, no, definitivamente no, eso no estuvo bien, eso no está bien, pero pues cuando, o sea, sin alejarse del contexto de la historia y de la historia que nos está relatando acá Gabo, o sea, si no nos alejamos de eso, de verdad, es una lectura que es muy disfrutable y a pesar de que es larguito, o sea, a mí me encantaba sentarme a leerlo, o sea, de verdad. Y como digo, yo soy muy romántica, entonces obviamente el centro de la historia, que es el romance, obviamente a mí, mejor dicho. Entonces por eso definitivamente cuando yo lo terminé de leer dije yo, o sea, esta definitivamente está ahí en mi top. Bueno, y entonces ya para terminar, ¿cuál es mi top 1, mi número 1, mi libro favorito de Gabo? Definitivamente el que yo digo, esa es mi novela favorita, mejor dicho. Considero que para algunos, si me acompañaron en el viaje de Gabo, posiblemente sepan cuál es. Este libro no solamente es mi favorito de Gabo, sino que en general es de mis favoritos de siempre. O sea, es decir, de todos mis autores, de todos los libros que yo he leído, definitivamente. La verdad es que las veces que me lo he leído siempre han generado mucho impacto también en mí. Considero que ese es un factor que definitivamente yo digo, por esto es que yo los selecciono como mis favoritos, es porque de verdad me han generado algún tipo de impacto a nivel personal. Entonces esa es una de las razones, pero pues para que sepan de qué es que les estoy hablando, de cuál de las novelas es, por supuesto, 100 años de soledad. Entonces, 100 años de soledad, o sea, para las personas que se lo han leído y las que no se lo han leído saben, es una cosa loca de historia, ¿no? De por sí es una historia que requiere de mucha atención para leerla, porque nos encontramos con una cantidad de personajes y como son todos son parte de una misma familia, son muchas generaciones de la misma familia, muchos de los personajes se llaman igual. Entonces cuando uno se sienta a leer esta historia tiene que tener o el árbol genealógico al lado o estar muy pendiente de verdad, porque, o sea, de verdad no se puede confundir fácil. Pero pues, o sea, a mí la verdad eso, la verdad es que no me pasó. Bueno, un par de veces me llegó a pasar como que yo me detenía un momento y yo decía como que, bueno, ¿quién es? Pero pues, o sea, de verdad siento que eso es un valor hasta añadido al proceso de lectura de la historia, de verdad, con todo y todo. Y la historia como tal que nos cuenta aquí Gabo es fascinante, más allá de poder tener la oportunidad de ver todo lo que es, todo lo que pasó durante tantos años en una sola familia, pues las diferentes generaciones.
También, o sea, en medio de todo eso uno ve también la evolución del alrededor, del ambiente, de Macondo, pues, que era el pueblo. Todo lo que sucedió durante todos esos años y seguir obviamente todos, o sea, uno obviamente todo lo sigue, obviamente uno todo lo sigue al mismo tiempo que sigue a la familia Buendía, pero son muchos otros detalles los que también alimentan lo que yo digo. Esta es una historia que a mí en general me generó mucho impacto, muchos detalles en específico, todo el tema, por ejemplo, de la masacre de las bananeras, que hace parte obviamente de la historia. Entonces, muchas cosas, la verdad. Esa combinación que Gabo hizo de cosas que son muy reales con eso que le imprime precisamente una cosa espectacular. De nuevo, obviamente, esta historia, considero yo que hay historia de Gabo que no tenga cosas como controversiales, no es historia de Gabo. Este libro tiene muchos momentos muy controversiales y de personajes que también cometieron cosas que uno dice como que no, pero, o sea, de nuevo, sin salirse del contexto de la historia y mirándolo desde lo que nos cuenta el relato, lo que estaba sucediendo, por supuesto, y lo que estaba basado, porque este y todos los libros de Gabo, considero yo, pues tienen su base en muchas cosas de acá del país. Considero yo que de verdad es un libro que yo digo es una cosa impresionante. Entonces, es uno de esos libros que yo también digo, me lo puedo leer muchas veces, posiblemente sin inconveniente, porque de verdad lo disfruto. Y pues sí, entonces, o sea, yo cuando, o sea, siempre antes de leerlo, para mi lista de lectura, yo ya había dicho, Cien años de soledad es mi favorito, posiblemente no es mi favorito, no me acordaba por qué, pero cuando lo leí yo dije sí, definitivamente sí, es de mis favoritos. Entonces sí, la verdad es que es una cosa que yo digo es un lujo. Si no se lo han leído, yo sé que de verdad cuando uno escucha, pues primero que es gordito, pero aparte de eso, cuando uno escucha el tema del árbol genealógico y demás, uno se puede patraciar, pero pues yo les recomiendo que lo intenten. Obviamente no, las obras y los libros no son para todo el mundo, pero pues considero yo que sí se debería por lo menos intentarlo. Y pues obviamente acá publicidad política no pagada. No sé si sepan, pero pues Netflix produjo una serie basada en Cien años de soledad, precisamente se va a estrenar en diciembre. Yo estoy muy emocionada porque sí quiero ver qué hicieron, a ver qué tanto lograron adaptar, de qué forma, porque considero yo que hay muchos momentos de este libro que de verdad son una cosa que uno dice, pero ¿cómo? Pero pues de verdad muy expectante por ahí para ver cómo les fue con esa adaptación, esperando que ojalá por lo menos sí, pues las adaptaciones no pueden ser 100% pegadas a la realidad, pero pues normalmente no son pegadas 100% a todo, pero pues de verdad son muy, de verdad tengo mucha curiosidad. Ustedes ya sabían de que la iban a adaptar y la van a ver. Yo sí estoy esperando, creo que es el 11 de diciembre que se estrena la primera parte, esperando para verla. Entonces, y para también de esa forma mirar un poquito más de lo que Gabo nos presentó. Entonces sí, básicamente ese es mi top 3 de mis novelas. Si yo ampliara mi top, no quiero hablar más porque se me alarga mucho el video, pero si yo lo ampliara, posiblemente las que seguirían después, por ejemplo, de Crónica, o sea, mi cuarta, posiblemente sería Del amor y otros demonios. Esa es otra historia que de verdad a mí me gustó mucho, muy controversial también, pero también como obra literaria me pareció también una historia muy chévere. Y yo creo que mi quinta, si nos ampliamos a mi top 5, mi quinta posiblemente sería El coronel no tiene quien le escriba. Otro libro así de estos chiquiticos, pero que mejor dicho, o sea, siento yo que Gabo de verdad tenía un don con la literatura muy bonito y pues sí, la verdad es que yo me disfruté mucho este viaje de leerlo a él cronológicamente. Entonces les recomiendo, si se han hecho ese ejercicio, cuéntenme ustedes cómo les ha ido, qué pudieron notar en todas las obras de Gabo y en general, cuántos libros han leído de Gabo, o sea, mejor dicho, cuéntenme todo, cuál ha sido su experiencia con él, cuáles son sus novelas favoritas, cuentos favoritos, reportajes favoritos, se van a ver la serie, mejor dicho, así que sea este el espacio para terminar de cerrar oficialmente el ciclo con Gabo. Y pues nada, yo seguiré con mi lista de lectura actual. Es otra lista cronológica, es un poquito más amplia que la de Gabo, pero también, y de un género muy diferente, pero pues si no han visto sus videos, también los invito.
Y si tienen también recomendaciones de otros libros, otras historias, otros autores que de pronto quieran que yo les eche una miradita, pues también me avisen. Entonces, pues ahí estamos hablando. Espero que estén muy bien, que sigan leyendo mucho y nos vemos entonces en el próximo video. Chao.